Médico, como cada tarde, estamos listos para llevarles la mejor información sobre la salud. Y sobre todo, hablamos de prevención, pero también de tener crisis en los momentos. Cuando tenemos una crisis hay que tener mayor calma, y es lo que queremos aquí en el programa, que si ya tienen un diagnóstico médico, que están preocupados, que si son el familiar, tengan las herramientas necesarias para poder lograr acompañar al paciente o acompañarse ustedes mismos, porque siempre decimos, la mente es fundamental para que ese tratamiento funcione, para que estemos positivos y podamos sacar de este momento. Hoy tenemos, como siempre, un programa muy importante. Vamos a hablar sobre el apéndice, qué enfermedades se pueden dar, qué cosas ocasionan una apendicitis, qué debemos de hacer y cuáles son los síntomas para detectar que tenemos un problema en esta parte del cuerpo. Hoy nos acompaña un importante especialista y, por supuesto, sus llamadas son importantes. Así que los teléfonos ya están listos para recibir todas sus llamadas, los tienen en pantalla. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y, como siempre, este programa está listo para recibir sus comunicaciones. A veces sé que es un poco complicado contarnos algún caso, pero estamos aquí en confianza, estamos entre amigos y no se olviden que juntos podemos resolver cualquier problema que se nos pueda presentar. Hoy también vamos a hablar de nutrición y nuestra querida Sara Abusabá está en un punto de la ciudad y nos va a hablar de algo también muy importante. Sarita. Hola Fátima, buenas tardes y buenas tardes a todo el país. Aquí me encuentro en un lugar que me encanta, rodeada de plantas que nos dan sustento, y en esta oportunidad desde el Bioterio Municipal de Santiago de Surco. Y es que aquí cultivan diferentes tipos de planta que nos dan sustento, como les decía, pero nos vamos a enfocar en una especialmente. Hoy vamos a hablar sobre las bondades del brócoli, ese vegetal que parece un arbolito que a mí me encanta particularmente, y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo más cuando sepan lo bueno que es para cada uno de ustedes. Pero quisiera saber también qué tiene Aura preparado el día de hoy para todos nosotros. ¿Cómo estás, Aura? Sarita, ¿qué tal? Nuevamente yo siempre deleitándome con todo lo que tú tienes que mostrar. Estás hablando del brócoli, y a mí que me encanta el brócoli en todas sus presentaciones, desde la crema de brócoli, el brócoli saltado, el brócoli hervido, el brócoli con crema. Bueno, yo creo que se va a hacer un súper programa y definitivamente un alimento que beneficia a la salud. Sin embargo, vamos a abordar también otro tema relacionado a problemas de pronto que involucran a los gastroenterólogos. El día de hoy nosotros, en este segmento que tengo para desarrollar, vamos a estar hablando un poco sobre la colitis ulcerosa. Definitivamente hay muchos factores que desencadenan la colitis. Sin embargo, antiguamente se creía que esta enfermedad podía estar muy relacionada a la mala alimentación, también a los cuadros severos de estrés. Sin embargo, hoy en día los estudiosos o los estudios mencionan de que estas situaciones podrían agravar una colitis ulcerosa, pero no precisamente desencadenarla. Entonces, tengo un especialista que va a desarrollar muchísima información al respecto y obviamente invitar a las personas a que puedan llamar y realizar sus preguntas. Fátima. Muchas gracias, Aura. Y es verdad, ha avanzado la ciencia, tenemos nueva información y a veces leemos muchas cosas, pero no necesariamente esa información que está en las redes es la información que necesitamos o es verídica. Hay que verificar justamente todo lo que tenemos de información, pero sobre todo si se trata de nuestra salud, y además lo que le funciona a un vecino no me va a funcionar a mí. Por eso aquí en Cuerpo Médico tenemos a los mejores especialistas y hoy, como siempre, también vamos a hablar de esas enfermedades que les aquejan y vamos a ver caminos para poder salir, por supuesto, victoriosos de toda enfermedad. No se pueden dar recetas médicas desde el programa, tampoco diagnósticos, pero sí podemos un poco darle algunas luces sobre lo que está pasando. Esto es Cuerpo Médico, empezamos así.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre el apéndice y los problemas que se pueden dar, llegando incluso a una apendicitis. Y para eso ya tengo a nuestro especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor Óscar Herrera Alaña. Él es médico internista y director del Hospital Nacional Sergio Bernales para hablar sobre el apéndice. Doctor, bienvenido aquí a Cuerpo Médico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí en Cuerpo Médico, que se preocupa por la salud de la población. Bueno, siempre hablamos del apéndice, creo que tengo apendicitis, uno suele diagnosticarse, pero ¿dónde está ubicada y cuál es la función que tiene? En realidad el apéndice es una estructura tubular que se encuentra en el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Se llama el ciego, circundante a una válvula que nosotros conocemos como válvula ileocecal, ¿no? Es una estructura tubular que tiene pues, en promedio 1.5, 1.7 centímetros. ¿No? El apéndice como función fundamentalmente es una función de defensa porque hay un tejido linfoideo que produce, ¿no? Respuesta inmunológica frente a agresiones que puedan ser por bacterias o por alguna situación infecciosa, pero que con el tiempo involuciona. En los niños es bastante desarrollado, pero a medida que va pasando los años el apéndice va involucionando y posteriormente queda rezagos nada más. Eso es el apéndice. Muy bien, y hablando también del sistema inmunológico, vamos a presentar a mi compañera Sara Abusabá, que nos va a hablar sobre el brócoli, ¿no? Qué importante también excelente. La alimentación. Y vamos a regresar para conversar sobre los problemas que se puedan presentar con el apéndice. Sarita. El brócoli es un vegetal que pertenece a la familia de las crucíferas. Y si por ahí alguien no ha tenido oportunidad de conocer una plantita de brócoli, pues aquí se las presento. Miren ustedes qué belleza. Y de esta planta tan chiquitita, en la medida que va evolucionando y desarrollando, genera ese fruto que son esos que muchos niños le llaman graciosamente arbolitos. Este brócoli que está cargado de nutrientes y de muchos beneficios. Muchas veces me preguntan cómo hago para tener una buena salud, cómo hago para que mi sistema inmune se refuerce. Pues incluir brócoli con frecuencia es una de las alternativas. De hecho, Aura, por ejemplo, nos comentaba que ella lo consume, por ejemplo, salteadito o en crema de verduras. Y lo bueno de este producto es que indistintamente de la preparación mantiene la gran mayoría de nutrientes. Una de las cosas que tenemos que rescatar del brócoli es que es un vegetal que tiene bastante cantidad de agua y al tener mucha cantidad de agua tiene poca cantidad de calorías, poca cantidad de elementos sólidos, sobre todo de carbohidratos que nos dan energía, sino que más bien ustedes cuando lo ven, esta textura dura, esta corteza que tiene este vegetal es básicamente fibra. Por tanto, es un alimento que va a contribuir con la prevención del estreñimiento. Al ser un alimento rico en agua, como lo venía mencionando, contribuye con la hidratación del día. Y además es un alimento que podemos consumirlo incluso dentro de dietas para perder peso. Esto no significa que cuando me como un brócoli pierdo peso, pero sí va a ayudar. ¿Por qué? Porque en la medida que esto tiene una gran cantidad de volumen, es un alimento que yo requiero un buen trabajo masticatorio, va a generar que yo tenga una saciedad un poco más adelantada, va a generar un volumen en mi estómago y va a ayudar a hacer que yo espere hasta una próxima comida. Por tanto, es muy beneficioso para pacientes que quieren hacer dietas para perder peso. Otra de las cosas importantes que tenemos que rescatar es que tiene una alta concentración de ácido fólico. El ácido fólico es una de las vitaminas del complejo B y que es muy importante en las mujeres en edad fértil, pero sobre todo en aquellas que están próximas a gestar, que es muy importante para poder, digamos, evitar problemas en el tubo neural. Obviamente esto no es suficiente, hay que incluir otros alimentos ricos en ácido fólico también. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es un alimento que tiene una buena cantidad de potasio y que es además bajo en sodio. Cuando tenemos vegetales o frutas que tienen esta combinación altas en potasio,
bajas en sodio, quiere decir que son muy convenientes para deportistas, para pacientes hipertensos y en realidad para cualquier persona que pudiera estar en climas calurosos donde debería mantener una buena hidratación, porque el potasio es un elemento muy importante para mantener un buen balance hídrico en nuestro cuerpo. Otra de las cosas que tenemos que rescatar en este caso es que además de todo eso, si ustedes alguna vez han sancochado el brócoli y lo han tenido como esta presentación, despide cierto olor un poco desagradable parecido al azufre. El olor no es tan bueno, pero lo que da esos componentes azufrados a nuestro cuerpo es muy importante, porque el brócoli es uno de los alimentos que se incluye dentro de la lista de alimentos preventivos de enfermedades degenerativas como lo es el cáncer. Por eso, si eres una persona que tiene esta enfermedad de cáncer o de pronto Alzheimer o cualquier otra enfermedad de tipo degenerativa, consumir brócoli con frecuencia es importante. Ahora, ¿qué cantidad de brócoli es adecuado? Yo les quiero contar que la mitad de esta cabeza de brócoli, si yo me la como, además puede cubrir en un 100% la cantidad de vitamina C que yo necesito en mi día a pesar de estar cocida. De hecho, debemos lograr una cocción como esta donde el color se mantiene verde oscuro para poder disminuir en lo posible la pérdida de nutrientes, que en este caso la vitamina C. Medio brócoli es una cantidad perfecta para poder acompañar, por ejemplo, un almuerzo ligero de un filete o un pedazo de pollo con las verduras, en este caso brócoli, y luego podríamos poner además un poco de arroz. Pero si queremos, por ejemplo, tener una crema de verduras, porque tal vez tengo problemas de masticación, porque soy una persona mayor, entonces es bueno consumir el brócoli de forma cocida, licuada en una crema que además puedo enriquecerla con otros alimentos según lo que necesita esta persona. Finalmente, el brócoli es algo que podemos incluir desde los 6 meses de vida, es decir, en la alimentación complementaria puede estar el brócoli desde uno de los primeros alimentos sin ningún problema. Así que si eres una persona que hasta el momento no te has animado a consumir el brócoli porque de pronto crees que el sabor no es bueno, pues ponle un poquito de limón, ponle un poquito de aceite y vas a ver lo rico que te sale ese brócoli sin mucho trabajo, práctico y sobre todo muy nutritivo. Así que Fátima, de esta manera vamos dejando algunos tips y recomendaciones para que más personas se animen a consumir este alimento. Bueno, yo voy a preparar corriendo ahora en la noche un soufflé de brócoli. Ya me provocaste, Sariti, de verdad, ¿no? Tenemos tantas cosas buenas para darle a nuestros hijos y con un poco de creatividad o escuchándote, hoy día corriendo voy a hacer este soufflé de brócoli. Y estamos viendo realmente este biohuerto y también es un llamado, ¿no? Para con los chicos en la casa, ¿por qué no hacer un biohuerto? Estamos conversando aquí con el doctor Orlando Herrera Alaña. Él es médico internista y director del Hospital Nacional Sergio Bernales. Y justamente habíamos explicado lo que es el apéndice. Pero alguien que nos está viendo, ¿qué alarmas tendría que tener? ¿Cuáles son esos síntomas que tendría que el paciente ir corriendo a un hospital porque podría tener una apendicitis? A ver, hay algo que debemos siempre tener claro. Una de las complicaciones más frecuentes que puede darse en este órgano, que es el apéndice, es la apendicitis aguda, es decir, una inflamación del apéndice. Y en ese sentido es importante que nosotros podamos identificarlo precozmente. Es decir, investigar cuáles pueden ser los síntomas o signos que el paciente empiece a presentar y pueda terminar en una situación de apendicitis aguda, inicialmente leve, pero también puede avanzar a una situación complicada como es la necrosis, perforación. Entonces, para ello, cuando hablamos de apendicitis, decimos, es la causa más frecuente de asistencia a la emergencia o al consultorio por dolor abdominal, pero de resolución quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer síntoma que el paciente presenta es dolor abdominal, pero ese dolor tiene características importantes que va evolucionando en el tiempo. El dolor inicialmente se presenta a nivel de lo que nosotros conocemos como boca del estómago, el epigastrio. Empieza el dolor y en el transcurrir del tiempo luego se ubica a nivel de la zona del ombligo, periumbilical, y finalmente se va localizando a nivel de la fosa ilíaca derecha, es decir, en el lado derecho bajo del abdomen, para
poder ya dar otros síntomas asociados en el transcurso. Un síntoma importante que hay que tener en cuenta, aparte del dolor, es la hiporexia, es decir, el paciente tiene poco apetito o nulo apetito. Se acompaña también de náuseas, de vómitos, puede acompañarse de fiebre, escalofríos, algunas veces inclusive de diarrea, sudoración. Entonces, cuando un paciente presenta dolor abdominal y hay todos estos síntomas asociados, uno tiene que tener, darle importancia y rápidamente acudir a la atención de un médico para hacer el diagnóstico y evitar las complicaciones, porque va a depender del tiempo en la cual evoluciona esta enfermedad. Muy bien. Vamos, doctor, con una llamada desde Cerro de Pasco. Nidia está en la línea telefónica. Nidia, muy buenas tardes. Aquí la escuchamos. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor Herrera. Buenas tardes. Estoy llamando desde Cerro de Pasco para felicitarle sobre el programa que lo veo día a día a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Nidia. ¿Cuál es su consulta para el doctor? La consulta para el doctor es que cuando una apendicitis, la parte baja del vientre, cuando uno nos duele, y yo fui al hospital, el hospital me diagnosticó que podría ser apendicitis por falta de agua para tomar, ¿no? Pero el decir que cuando duele la parte baja, ¿puede ser posible que es una apendicitis ya de gravedad? A ver, Nidia, vamos a hacer la consulta del doctor. Muy bien, entonces explicábamos cuáles son los síntomas, pero cuando hablamos de síntomas, las que se han mencionado son síntomas típicos, porque también puede haber una presentación atípica de una apendicitis, es decir, el dolor no empieza en el epigastrio, no empieza a nivel de la zona periumbilical, sino el dolor empieza de frente en el lado de la fosa ilíaca derecha, o simplemente hay deposiciones líquidas o fiebre, náuseas o vómitos. Entonces, cuando uno sospecha, ya sea por una situación típica o por una situación atípica del cuadro clínico, entonces tiene que pasar al examen físico. Y el examen físico es importante. El médico está preparado para poder identificar puntos sensibles, signos importantes y poder definir si estamos o no frente a una apendicitis. El tiempo de evolución promedio ya es 6 horas, pero por encima de las 6, 12 horas o 24, 48 horas, las complicaciones pueden ser no solamente lo que es la inflamación, sino la necrosis, y a partir de la necrosis una perforación, y es decir, una apendicitis complicada, una apendicitis con perforación que puede terminar en una peritonitis. Por eso es que esta patología es importante sospecharla y diagnosticarla en el tiempo más precoz. Importante va a ser la experiencia del médico, el conocimiento sobre la enfermedad del médico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Y cuando nosotros decimos que el diagnóstico es eminentemente clínico, nos estamos refiriendo a una buena historia clínica. Es decir, hay que preguntar adecuadamente al paciente, eso se llama anamnesis, y hacer un buen examen físico para poder definir el diagnóstico, porque los exámenes auxiliares, si bien es cierto, son importantes, pero son complementarios para básicamente hacer mucho más certero el diagnóstico. Ahí pero importantísimo, la sospecha pues, es clínica. la sabiduría del médico y la experiencia. Vamos con otra llamada, doctor, y está Flor desde Carapongo. Flor, buenas tardes. Aquí el doctor Herrera la escucha. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber, que a mí me operaron del apéndice, pero a mí yo no sentí ningún dolor anterior, nada. Yo en la mañana tomé desayuno, mi hijo me preparó pan con mantequilla, pasando mantequilla, y comencé con náuseas. Yo dije, será de la mantequilla, pero ya en el carro, porque estuve yendo a otro lado, vinieron los cólicos. Como nunca, algo que nunca había tenido, y llegué a mi casa y no tenía hambre. Y yo, bueno, tengo buen apetito, no tenía hambre, y el cólico no pasaba, me fui a descansar y fui al policlínico y la doctora me dijo, sí, me dice, parece que sí, me hizo unos exámenes, altas, esto, y era la apendicitis, me mandó al hospital, me revisaron. Bueno, no me pudieron operar por problemas en el hospital, tuve que ir a uno particular y otra vez otros exámenes, y sí me decían que tenía el apendicitis y que tenía que operarme urgentemente. Y me operé, ¿para qué salí bien? Pero es lo que no entiendo, porque yo no tuve ningún síntoma, nada anterior. Muy bien, Flor, es importante lo que usted nos manifiesta porque podemos pasar cualquiera de nosotros una situación similar.
me como un pan con mantequilla, estoy muy bien, de pronto siento un poco de náuseas, los cólicos, y resulta que me asombro porque me dicen que me tienen que operar de emergencia de apendicitis. ¿Por qué se dan esas también situaciones en algunos pacientes? A ver, es importante quizás alguna información en cuanto se refiere a la presencia de la apendicitis. Es mucho más frecuente en personas jóvenes, en la segunda o tercera década de la vida. No hay una situación de diferencia entre varón y mujer, pero puede presentarse a cualquier edad. En el caso de la señora que nos hace la consulta, yo diría que es una situación de coincidencia. No es que el pan con mantequilla haya condicionado la presencia de la apendicitis o el desarrollo de la apendicitis. Es una situación coincidente que podría haber sido cualquier otro alimento. Lo cierto es que dentro de las causas de la apendicitis se menciona que pueda estar en relación a alimentos, pero no en ese momento, sino alimentos o hábitos alimentarios en los cuales hay poco contenido de agua, poco alimentos con bajo contenido de fibra, tendencia al estreñimiento, la obesidad, ¿no? Alguna historia familiar. Hay factores de riesgo que pueden conllevar a la presencia de apendicitis, pero en este caso no hay ninguna relación directa. Es importante también mencionar que la apendicitis puede presentarse en una situación de síntomas atípicos, y ahí sí, por ejemplo, hay que pensar en diagnósticos diferenciales. Ese es el otro Porque aspecto se puede importante. confundir. Se puede confundir. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno está frente a una tiflitis, que es una inflamación de estructuras a nivel del intestino, o puede ser un cólico de cálculo renal, o puede ser un problema de diverticulitis. Claro. Pero también en el caso de mujeres, por ejemplo, hay una situación muy importante para hacer el diagnóstico diferencial, porque en ese lado tenemos anexos, como por ejemplo el ovario. El ovario puede tener quistes, ese quiste se puede torcer, quiste a pedículo torcido, que empieza un dolor intenso. Inclusive podemos hablar de la salpingitis, podemos hablar de problemas de inflamaciones a nivel de la región pélvica, el embarazo ectópico mismo, ¿no? El embarazo ectópico puede ubicarse a nivel de la trompa del lado derecho o acercarse a la zona del ovario. Entonces, hay diagnósticos diferenciales. ¿Vamos a un médico internista, un médico general? Inicialmente, en su gran mayoría, es evaluado por el médico general, posteriormente por el médico especialista en medicina interna, y finalmente quien hace ya la valoración final y el tratamiento específico es el médico cirujano. Muy bien. El cirujano general. Vamos con otra llamada. En Piura está Elena y también quiere hacerle una consulta aquí al doctor. Elena, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Mire, quería hacer una consulta, ¿no? Y felicitar también por el programa. Veo todos los días, ¿no? Mire, yo soy una paciente oncológica, ¿no? Ya por segunda vez me han operado de cáncer de mama. He recibido tratamientos muy fuertes, pero más o menos hace un mes ha empezado un dolor bien fuerte, todo el abdomen, y justo ahora estoy con un dolor terrible al lado izquierdo, con la pierna, pero al ras de la pierna y me quema todo. No, entonces yo estoy muy preocupada, digo, ¿la apéndice queda al lado izquierdo o al lado derecho? No, o sea, no sé, pero tengo bastante dolor al lado izquierdo. Y eso es lo que quería consultarle al doctor, ¿no? Bueno, Elenita, usted es una heroína, nos ha contado de este caso que usted está viviendo con el cáncer y ahí luchando, y qué orgullo para su familia que nos llame y nos cuente lo que está pasando. La apéndice está ubicada, vamos a recordarles un poco a nuestros televidentes, ¿y qué podría ser este dolor que tiene Elena? A ver, habíamos dicho que el apéndice está ubicado en la zona derecha del abdomen, en la parte inferior. Nosotros, desde el punto de vista médico, lo conocemos como fosa ilíaca derecha. Ahora, la apendicitis puede presentarse en cualquier paciente, es decir, paciente que no tiene ninguna comorbilidad o ninguna enfermedad asociada, o paciente que tiene enfermedades asociadas. O sea, no exime una situación, en este caso, por ejemplo, de que la paciente esté con un problema de neoplasia a nivel abdominal que pueda presentar apendicitis. Pero es importante, por eso, la evaluación clínica. Como en este caso estamos hablando del lado izquierdo, una posibilidad podría ser, ¿no? Por ejemplo, la diverticulitis. En la literatura médica se menciona, y en la experiencia también lo hemos visto, las manifestaciones clínicas de una apendicitis se dan en una diverticulitis, por eso que le llaman también la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Pero también podrían ser cuadros inflamatorios,
enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades, con una serie de posibilidades patológicas, pero que hay que investigarla y que hay que evaluarla. Claro que Lo sí, importante es que la diverticulitis también, como estamos diciendo, se asemeja bastante desde el punto de vista de la evolución clínica a la apendicitis, puede terminar en una complicación o en una perforación. Y Ante entonces es cualquier dolor, importante es que mejor sea evaluado acudir por el facultativo inmediatamente. con el médico para definir que no sea un riesgo, porque empecé conversando que el apéndice es la causa más frecuente de dolor abdominal que tiene resolución quirúrgica. Así es. Porque hay dolores abdominales que no son de resolución quirúrgica y Pero se en el llama caso- abdomen agudo médico. En este caso hay que hacer una buena evaluación. Muy bien, doctor. Vamos con otra llamada. Ya tenemos a Margarita en la línea. Margarita, muy buenas tardes. Aquí el doctor la escucha. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué hay de cierto, si es mito o verdad, respecto a los alimentos que puede uno consumir y generar quizás una inflamación del apéndice, como por ejemplo comer el tomate sin pepas o la granadilla o el maracuyá? ¿Qué hay de cierto, doctor? Muy Muchas bien, gracias. Margarita. ¿Qué pasa, doctor, cuando consumimos pepas? Dicen, no lo hagas porque se te van a meter al apéndice y luego te va a dar apendicitis y te vas a morir de peritonitis. No hemos escuchado. ¿Es así? ¿Los alimentos que tienen pepas nos pueden perjudicar? En realidad no hay una relación directa, pero en la literatura se menciona que algunos alimentos podrían incrementar el riesgo porque como quiera que la luz del apéndice es bastante pequeña, por ejemplo, hablamos de fecalitos, ¿no? Son residuos que pueden obstruir la entrada al apéndice y condicionar luego una inflamación, presencia de líquido, tumefacción. Por eso es que hay mayor riesgo, por ejemplo, en las personas que tienen constipación, ¿no? Hay mayor tiempo los alimentos en el tracto digestivo y eso pueda conllevar, pero no hay una situación directa de que yo ingiero un tomate con las pepas y voy a hacer apendicitis. Claro. Es un evento que se encuentra como una situación de incidencia muy poco frecuente, pero está en el riesgo. Lo más frecuente son los tumores circundantes al apéndice, Claro. ¿no? O pueden ser, por ejemplo, las situaciones inflamatorias desde el punto de vista de los abscesos o inclusive el contenido en grasa, por eso que los obesos tienen mayor tendencia a hacer apendicitis y de esa manera presentar el cuadro y la complicación. Muy bien, vamos con más llamadas. María ya se encuentra en Pueblo Libre y también tiene una consulta para el doctor Orlando Herrera, quien nos acompaña hoy. María, buenas tardes. El doctor Herrera la escucha. Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Cuando me hicieron la operación de esterectomía, el médico optó por sacarme también el apéndice. Yo no tenía ningún dolor absolutamente, sino me sacaron fibromas. ¿Por qué causa me sacaron el apéndice? Muy bien, María. Vamos a hacer la consulta al doctor. Muy bien. Mire, antiguamente tenían diríamos, concepto de que era mejor hacer una apendicectomía profiláctica, es decir, evitar que en algún momento el paciente pueda tener una complicación como es la apendicitis y todos los riesgos posteriores, inclusive poner Puesto que ya en riesgo la habíamos muerte, hecho ¿no? esta operación complicada. Pero en realidad no es una indicación terapéutica la apendicectomía profiláctica. Antes era más Solo frecuente. en casos muy específicos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un cuadro de compromiso de su inmunidad y no puedan tener una respuesta adecuada y rápida y entonces puede haber una complicación, o en aquellos que tengan algún problema desde el punto de vista de la manifestación del dolor. Es decir, hay situaciones precisas o indicadas para hacer una apendicectomía profiláctica, pero son escasas. De preferencia hay que evitar porque ya decíamos al inicio, el apéndice también cumple una función. Claro que sí. Bueno, el doctor Orlando Herrera va a continuar con nosotros para hablar sobre todas las consultas y dudas que ustedes tengan, pero ahora voy con Aura, que nos tiene también información muy importante. Aura. Así es, Fátima. Definitivamente estamos hablando de ciertas enfermedades relacionadas al aparato del estómago, todo el aparato gástrico en general. Y yo también tengo un especialista con la cual vamos a desarrollar información importante. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la colitis ulcerosa. Ahora,
siempre para tener información verídica. Según el Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino de la Universidad de Puerto Rico, la colitis ulcerosa es una de las dos principales enfermedades inflamatorias del intestino, junto con la enfermedad de Crohn. Hemos hablado de la enfermedad de Crohn en programas anteriores, sin embargo es importante hacer la diferencia. Ahora, aunque ambas afecciones afectan al sistema digestivo, no comparten el mismo impacto definitivamente. Para aclarar un poquito, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto intestinal y la colitis ulcerosa solo se manifiesta en el intestino grueso, en el colon. Ahora, los síntomas que presentan son, por ejemplo, úlceras que se forman en el intestino grueso y que provocan sangrado y también una constante diarrea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, una vez que menciono esto, puedo decir que los síntomas tienen ligero parecido justamente con los problemas de apéndice que mencionaba el doctor, pero son íntegramente parecidos. Ya vamos a aclarar ese tema con nuestra especialista. Asimismo, hay que agregar que la colitis hay que ponerle un apellido, menciona este centro de investigación, porque una colitis puede tener varias razones y por eso es importante hacer un diagnóstico adecuado, y una de las pruebas que se puede realizar, por ejemplo, es la colonoscopía. Ahora, en el pasado precisamente se sospechaba que una mala alimentación y los cuadros severos de estrés podrían estar relacionados como una causa importante de la colitis ulcerosa. Sin embargo, hoy en día eso se ha descartado y más bien se piensa que estos cuadros de estrés o de mala alimentación podrían aseverar la afección de colitis ulcerosa. Ahora, por favor, eso es solamente una previa, es un contexto para poder entrar de golpe a hablar de colitis ulcerosa. Nosotros ya regresamos, pero tenemos a la doctora Isamar Gutiérrez, que es gastroenteróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud, con quien vamos a especificar muchísimas sobre esto. Así que, por favor, empiecen a llamarnos, realicen justamente sus consultas para que la doctora pueda esclarecer todo en torno a este tema. Sin embargo, Fátima, regresamos contigo. Muchas gracias, Aura. Y efectivamente nosotros ahora tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para hablar sobre la cirugía. ¿Cuánto demora y cuáles podrían ser las complicaciones y también las soluciones? Eso es Cuerpo Médico, ya volvemos. Estamos de regreso en Cuerpo Médico e inmediatamente vamos con Aura, que nos va a hablar de algo muy importante. ¿Qué es la colitis? ¿Quiénes pueden sufrirla? ¿Consecuencias y soluciones? Aura. Así es, Fátima. Y bueno, yo creo que siempre es importante poder encontrar ese punto intermedio, ese punto en el que de pronto el tema principal justamente podría tener alguna relación con este tema que estamos tocando, que en este caso es la colitis ulcerosa. Para eso, nuevamente repito su nombre, estamos con la doctora Isamar Gutiérrez, que es gastroenteróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. Doctora, muchísimas gracias por permitirnos su presencia aquí, todo su conocimiento, justamente para todas las personas que nos están observando. ¿Existe alguna relación? ¿Hay algunos estudios que verifiquen algo que tenga que ver con los problemas de apéndice y la colitis ulcerosa? Buenas tardes. Claro, se ha visto en los últimos artículos de investigación que la apendicectomía inclusive es un factor protector para el desarrollo de colitis ulcerosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos frecuente el desarrollo de esta patología en pacientes que han sido operados del apéndice. Y son muy frecuentes, hablando de frecuencia, son muy frecuentes los casos, los pacientes que llegan a su consultorio que pueden presentar colitis ulcerosa. Es más, esta enfermedad, esta afección, ¿tendría alguna relación para desencadenar cáncer de colon en todo caso? ¿Se puede presentar a temprana edad? Yo creo que son muchas preguntas, pero usted puede responderlas definitivamente. Gracias. En el caso de la frecuencia, antes del 2000 se veía que la incidencia y la prevalencia, los casos en general, eran pocos, ¿no? Pero después del 2000 ha ido aumentando, sobre todo en Latinoamérica, ya que nuestra dieta se ha ido haciendo con mucho más preservantes, conservantes, ya hemos dejado de lado la dieta natural, ¿no? De los alimentos orgánicos, y esto ha hecho que la incidencia y la prevalencia aumente. Ya que sabemos que la colitis ulcerosa en realidad es una alteración del sistema inmune,
asociado a factores ambientales en pacientes que están susceptiblemente, genéticamente predispuestos, ¿no?, a desarrollar esta enfermedad. Muy bien, doctora, y en realidad, como lo anunciamos, las llamadas empiezan a ingresar justamente para tocar este tema tan importante como es la colitis ulcerosa. Estamos con Elizabeth, ¿sí?, desde Cusco. Te estamos escuchando, la doctora está precisamente aquí muy atenta a tu pregunta. Elizabeth. Doctora, le quería hacerle una pregunta. Cuando yo tenía más o menos 17, 18 años, me habían operado de apendicitis y hace un año me han diagnosticado no sé si hay una relación, me han diagnosticado duodenitis macroscópica, duodenitis erosiva, gastritis erosiva, síndrome conjuntivo. La verdad, ya hice tratamiento, pero sigo con los problemas de acidez, con los problemas de ardor estomacal, y ya no sé, hasta ya tengo miedo de ir al médico para que no me siga dando medicamento, y ya me he cansado, me he bajado de peso a 37 y la verdad hasta ya depresión me ha agarrado. No te preocupes, Elizabeth, definitivamente. Primero agradecemos tu llamada, tratar de darte la tranquilidad del caso, porque aquí la doctora Gutiérrez va a poder de pronto darte alguna idea, algunas opciones y una orientación adecuada para que no tengas miedo de ir y regresar al doctor y poder atenderte y que en todo caso, el diagnóstico sea exitoso. Doctora, ¿qué podemos decirle a Elizabeth? Elizabeth, mira, te recomendaría que siempre la baja de peso, el síndrome conjuntivo, como usted misma lo menciona, tenemos que estudiarlo, no podemos dejar de pasarlo desapercibido, porque sí es un signo de alarma. Podríamos estar incluso ante cuadros, pensar que podríamos estar pues ante un cuadro de quizás enfermedades graves, ¿no? Entonces es importante que visitemos al médico para evaluar. Ahora, que la apendicectomía tenga relación con la gastritis, la duodenitis, en realidad no hay estudios que evidencien ello, ¿no? Pero no dejemos de pasar desapercibido el síndrome conjuntivo que estás presentando. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Por favor, Elizabeth, asiste al médico para que puedas hacerle un seguimiento adecuado. Seguimos con las llamadas. Ahora, Edith, desde el Callao. Te estamos escuchando, Edith, aquí la doctora Gutiérrez, lista para responder tu consulta. Edith. Doctora, buenas tardes. Sí, Edith, te estamos escuchando. Doctora, sabe que quería hacer una consulta. Estoy en tratamiento ya cerca de un año, pero ahora me duele la parte de arriba, toda la parte de arriba del estómago. Y lo único que me molesta es el dolor es leve nada más. Sino lo que me molesta es que tengo ruidos en el estómago constante. Edith, disculpa, ¿el tratamiento que estás recibiendo es en base a qué diagnóstico? Bueno, una doctora me dice que es dispepsia, la otra me dice que de repente es colon irritable, porque me dieron unas pastillas para el colon irritable. Y me dijeron también que tenía un polípolo en la vesícula. Sí, en la vesícula. Muchísimas gracias, Edith. Definitivamente aquí la doctora Isamar puede darte alguna orientación. Doctora, estamos hablando de justamente la hinchazón abdominal, la dispepsia, entre otras cosas. ¿Qué le podríamos decir en todo caso a Edith? Edith, tendríamos que definir bien cuál es el síntoma predominante, ¿no? Si es la distensión abdominal, si es quizás, no sé, el diarreas o estreñimiento, ¿qué estamos presentando principalmente? O también algunos pacientes dicen, no, tengo demasiado ardor, ¿no?, en la boca del estómago. Entonces ahí tendríamos que ubicar para determinar qué patología estamos, ¿no?, para determinar bien. Ahora, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de difícil tratamiento, y para poder darle el diagnóstico tenemos que hacer algunas pruebas y ver si hay baja de peso, si hay anemia, si quizás hay antecedentes familiares, e inclusive someterlos a procedimientos endoscópicos, incluso colonoscopía, ¿no? ¿Cuáles son, justamente hablando de eso, cuáles son los tratamientos en todo caso que se le podría recomendar a Edith? Primero, identificar bien ante qué patología estamos, ¿no? Nadie puede tratar lo que no conoce. Entonces, si estamos ante dispepsia, si estamos ante síndrome de intestino irritable, o quizás estamos ante un cuadro de justamente colitis, ¿no? Entonces, hay que identificar
con las pruebas correspondientes, ¿cuál es tu diagnóstico? A ¿no? eso me refería, doctora. Disculpe, ¿qué pruebas en todo caso podría recomendárseles? Primero, la causa más frecuente en pacientes jóvenes de dispepsia es la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ante ello, podríamos realizar un test de aliento o si hay signos de alarma, como baja de peso, anemia, como lo mencioné, o antecedentes familiares, una endoscopía digestiva alta, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos hasta Apurímac. Tania, la doctora Gutiérrez te está escuchando. Por favor, ¿cuál es tu consulta? Aló, buenas tardes, doctora, y gracias por ATV. Esta es comunicación de la salud. Hace 2 años a mi mamá le operaron de apendicitis, pero el problema era en que los médicos, yo no sé por qué, no diagnostican bien. Le pusieron para gastritis y mi hermana vino rápidamente, se lo llevó a Bancay. Entonces le operaron, siempre le afloja el estómago y se estriñe, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos no diagnostican bien. Ahorita también tengo otro familiar que en una clínica grande de Arequipa no le han diagnosticado bien, le han dicho gastritis, y tenían el estómago coágulo de sangre. Y ahora mi sobrina está luchando porque ya tenía cáncer, realmente en 4º grado. Y ahorita no es posible que se equivoquen muchas veces los médicos, cada vez se equivocan los médicos. Yo en realidad estoy indignada, cada vez los médicos diagnostican. A mí también me pasó un caso que me dijeron un documento, me dan y me dicen que tenía cáncer, a las finales no tenía cáncer. Y en mi trabajo me dijeron, me han hecho un bullying y inclusive me dijeron que era mentirosa, me tacharon como mentirosa y realmente comencé a llorar y de ahí me han maltratado psicológicamente. Por supuesto, Tania, disculpa, en realidad yo creo que tienes toda la razón, la preocupación que puede tener una persona en torno a su salud es importantísima y definitivamente esa es una de las razones por las cuales tratamos de hacer este cuerpo médico y tener diferentes opiniones para orientar de manera acertada a las personas que nos observan. Doctora, igual, por favor, darle algunas palabras en todo caso a Tania. Nosotros siempre tratamos de convocar a los mejores profesionales de la salud aquí en IRTP. Doctora. Tania, ante todo lamentamos quizás los problemas que estás pasando actualmente. Lo que sí sugeriría, bueno, al público en general que me está viendo, que la prevención es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros no estamos esperando a tener síntomas o algún signo para recién acudir al médico, ¿no? Sin embargo, deberíamos nosotros siempre, por ejemplo, a partir de los 45 años, realizarnos una colonoscopía como despistaje de cáncer de colon. Y en el tema del día de hoy, de los pacientes con colitis ulcerosa, una colonoscopía cada año, cada 3 años, porque está asociado que es un factor de riesgo, los pacientes con colitis ulcerativa, para tener cáncer de colon. Doctora, muchísimas gracias. Y en realidad, para cerrar ya esta entrevista, que muchas veces el tema nos queda corto, yo quería saber si existe un factor genético que nos haga propenso de alguna manera a poder padecer de una colitis ulcerosa, porque también entiendo que se puede presentar en un cuadro crónico. Ahora, la verdad que hay más de 200 factores genéticos, alelos y cromosomas asociados con la colitis ulcerativa. Eso es inmodificable, nosotros no nacemos con esa carga genética. Lo que sí podemos modificar son nuestros factores ambientales, ¿no? Como les mencioné, la dieta, sobre todo la occidental, la dieta de comida rápida, la que llamamos, está asociado con el desarrollo de colitis ulcerativa porque hay una alteración de la flora bacteriana intestinal. Bien, doctora, muchísimas gracias. Nuevamente recordando que aquí en Cuerpo Médico, en TV Perú, siempre tratamos de convocar a los mejores especialistas para tener opiniones acertadas y orientar. Como dice Fátima todo el tiempo al inicio del programa, no podemos dar un diagnóstico precisamente si es que no hay una atención previa. Sin embargo, podemos dar algunas luces, un poco de información, siempre certera, y por eso es que contamos con las instituciones a nivel nacional y privadas también para este programa. Bueno, vamos a cerrar entonces este pequeño espacio que se le ha dado a colitis ulcerosa. Sin embargo, vamos a poder seguir desarrollando muchísima información contigo, Fátima, y el especialista que te acompaña. Y definitivamente, hablemos un poquito más de nutrición. Fátima. Muy bien, estoy aquí con el doctor Orlando Herrera Alani, él es médico internista y director del Hospital Sergio Bernales, y estábamos hablando sobre la apendicitis.
¿cuáles son las complicaciones que pueden encontrar ustedes en una operación cuando nos demoramos al momento de ir al médico? Muy bien, desde el punto de vista de las complicaciones, la complicación más simple, diríamos, es un edema, una inflamación. Ya una complicación intermedia es la necrosis, ¿no? Muerte de tejido apendicular, y la complicación más severa es la perforación del apéndice, que va a complicar la cavidad abdominal y va a terminar en una situación de infección a nivel del intraabdominal, lo que nosotros conocemos como una peritonitis. Y a partir de la peritonitis puede cursarse una situación de sepsis, falla multiorgánica, y el paciente puede fallecer. Entonces, las complicaciones agudas de una apendicitis son bastante de riesgo, pero también hay complicaciones que se pueden dar como consecuencia de una situación de manejo de una apendicitis, ya sea posterior a una apendicectomía, que es sacar el apéndice por un procedimiento de cirugía abierta o un procedimiento de cirugía laparoscópica. Hay lo que nosotros conocemos las bridas, son elementos del abdomen que se pegan, ¿no? Y que pueden condicionar en un tiempo promedio, mediano o largo plazo obstrucción o suboclusión intestinal. Esas son las complicaciones más frecuentes de la apendicitis. Vamos con otra llamada. Ya está Sonia en la línea telefónica. Sonia, buenas tardes. Desde Huarochirí, aquí el doctor Herrera la escucha. Sí, muy gentil. Buenas tardes por el programa, muy interesante. Sí, una pregunta, por favor, doctor. Yo hará 30 años me diagnosticaron en el seguro de Grau úlcera al duodeno. Y ahí el doctor me dio la cura, me dio la pastilla, y me dijo qué es lo que no debo comer. Pero de esa fecha viajé a Italia y a veces me venía ardor de estómago, molestia en el estómago, pero entonces me iba al doctor del seguro y me decía, me daba la enterogermina, o sea, son como honguitos de 1 millón, y siempre nos daba a cualquier edad, ¿no?, que teníamos. Eso me ayudó bastante. Quería saber si eso nos ayuda para la flora intestinal, porque allá el seguro te lo da, una parte se paga, una parte te lo da gratis, ¿no? Y también quería preguntarle, por favor, si eso de mi duodeno que he tenido antes, esta úlcera, puede más adelante desencadenar lo que estamos tratando ahora, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Sonia. Muy bien. Dentro de las complicaciones de las enfermedades ulceropépticas tenemos a la úlcera gástrica y a la úlcera duodenal. La úlcera duodenal es una lesión que se produce en el duodeno y está relacionado básicamente a lo que es la concentración del ácido en el tejido, y que puede inclusive perforar y hacer una úlcera duodenal perforada, una complicación muy peligrosa. Si la úlcera ha sido adecuadamente diagnosticada y ha sido adecuadamente tratada, probablemente las complicaciones sean muy mínimas y probablemente no se presente una complicación severa como es la perforación. Pero hay que hacer un seguimiento. El gastroenterólogo es el especialista que hace el seguimiento desde el punto de vista del tratamiento y los controles a través de las endoscopías o duodenoscopías. El otro aspecto desde el punto de vista de que si la úlcera está relacionada con una apendicitis, no hay ninguna relación, son totalmente independientes. Ahora, el intestino tiene dentro de su luz gérmenes variados. A eso nosotros le llamamos la microbiota, ¿no? Y que puede variar por situaciones de enfermedades, medicamentos, y lo que se trata es en algún momento de utilizar medicamentos que regulan, mejoran o controlan la situación de la presencia de los gérmenes que pueden ser buenos o malos a nivel de la luz intestinal. La enterogermina es uno de ellos. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho su presencia. Hemos aprendido bastante y sobre todo a tener cuidado, que si hay algún dolor abdominal debemos de ir a una emergencia porque podríamos ocasionar una complicación. Gracias por haber estado aquí. Lo volveremos a invitar nuevamente para seguir hablando de esos temas. Y nos ha acompañado el doctor Orlando Herrera Alaña. Él es médico internista y es el director del Hospital Nacional Sergio Bernales. Tenemos que ir a usted, doctor. Tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico.
así el tiempo va pasando. Hoy, como siempre, hemos tenido un programa muy interesante y a mí me ha encantado, Aura, ver a Sara así en este biohuerto, ¿no? No, sí, es más, yo tengo una pregunta para el brócoli. No sé si Sara me está escuchando. Bueno, para el brócoli no, para Sarita en general. Sarita, a mí me encanta el brócoli, definitivamente, como te lo había mencionado. Sin embargo, también sé que muchas veces es causante de hinchazón abdominal, de flatulencias. A veces la gente no lo quiere consumir tanto. Y ahí es donde entra este secretito, la nuez moscada. ¿Por qué? Mi mamá de verdad siempre hace así, agarra una nuez moscada y le pone ahí al brócoli en general. ¿Por qué, Sarita? Bueno, la verdad es que no he analizado esa combinación de qué pasa con la nuez moscada y el brócoli, te tengo que ser sincera. Sin embargo, aquellas personas que dejan de comer brócoli por la flatulencia, yo les diría, caminen un poquito, expulsan los gases y se acabó el problema. No es un problema de salud, no es una enfermedad tener gases, es simplemente efecto de los microorganismos que están ahí actuando sobre esa fibra del brócoli, que dicho sea de paso, es muy bueno. Así que no hay motivo para no comer brócoli, mi querida Aura. Y si la nuez moscada ayuda, pues en buena hora podemos colocarle, que además le da más sabor. Mira que hay que desarrollar todo un programa para nuez moscada, porque no sé, bueno, no sé si tú sabes algo al respecto. Bueno, Fati. hay mucha buena sabiduría. idea. Hay mucha sabiduría. Por ejemplo, para que los frijoles no tengan ese efecto, hay que lavarlo varias veces en esa agua de remojo. O cuando uno prepara lentejas y le pone orégano, también disminuye. Lo mismo pasa con la nuez moscada y el brócoli. Y si quiere uno bajarle la intensidad o que nos cae mal el culantro, hay que hacerlo con una medida de perejil. Hay un montón de trucos, para poder consumir aquellos alimentos y ustedes puedan tranquilamente comer todos los alimentos. Es que de pronto tienen alguna relación como la digestión, ¿no? A veces son plantas digestivas o especias digestivas, pero bueno, Sarita, ese es tu cancha, ese es tu campo, pero definitivamente hemos abordado temas bastante interesantes, Sí, claro que sí. Y sobre todo la importancia de que ustedes, los que están en casa, participen con sus llamadas y de verdad también cuando nos proponen los temas. Mañana tenemos un programa muy interesante y por supuesto son parte fundamental. Mañana, ¿qué tendremos? Neuropatías. Es un programa interesante. Tenemos una transmisión de por medio definitivamente para poder hablar sobre la tecnología que se desarrollan en las diferentes instituciones a nivel salud, a nivel nacional. Pero Sarita, ¿tú qué tienes? ¿Mañana con qué? Mañana yo no voy a estar, creo, pero tú seguramente vas a tener una mesa espectacular. Claro que sí, vamos a estar listos en el programa para poder resolver todas las inquietudes que se les puede haber quedado pendiente en algún momento de nutrición. Así que desde ya vayan dejando sus preguntas en las redes sociales o llámenos en vivo mañana al programa, que voy a estar muy contenta de poderlos ayudar. Muy bien, Sarita, nos traerás brócoli. Una cabecita. Ha dicho que medio brócoli es importante bueno, comer. les cuento que yo, Fátima, les cuento que yo voy a regresar acá a este biohuerto porque es el biohuerto que tiene cultivo vertical más grande en Latinoamérica. ¿De qué se trata este cultivo vertical? Vamos a tener un programa especial para contárselos en un momento de nutrición. Muy bien, Sarita, también haremos aquel soufflé de brócoli, pues que es tan fácil de hacer, tan rico. Me parece bien. Y que cuando los niños no quieren comer verduras, un soufflé es la gran solución para que puedan consumir todas esas verduras. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos como siempre mañana a las 3 en punto de la tarde. Chao.